Muy buenas tardes, bienvenidos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta conferencia que se desarrolla dentro del marco de la Expotransferencia del Conocimiento, la cual a su vez se desarrolla dentro de la 16 Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología del Centro Universitario de los Lagos. Agradecemos la presencia de todos ustedes, también la presencia del secretario académico del Centro Universitario de los Lagos, doctor Juan Hugo García López, y es para mí un gusto presentar a nombre del comité organizador de este evento al doctor Rosalío Ávila Chaurán, quien será nuestro ponente el día de hoy. El doctor Rosalío Ávila Chaurán es doctor en Educación y Ergonomía por la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en Diseño Industrial y Ergonomía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador de la maestría en Ergonomía en la Universidad de Guadalajara, director del Centro de Investigaciones en Ergonomía, también de la UDG. Tiene una experiencia de 28 años en la enseñanza de la ergonomía de diseño, 20 años en enseñanza de la ergonomía ocupacional y 23 años en la investigación y aplicación de la ergonomía. El día de hoy el doctor Chaurán nos acompaña y nos presentará la plática Ergonomía Ocupacional, Conceptos Esenciales. Muchas gracias, bienvenido y cedo la palabra al doctor Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a las autoridades de este centro por haberme invitado y darme la oportunidad de comentarles, de platicarles en una plática más bien informal de cuates que muy académica, científica, y espero que los motive y les desarrolle la curiosidad por conocer más de este tema, ¿sí? Bueno, miren, vamos a hablar un poco de ergonomía ocupacional y antes de todo, porque a veces me paso de la raya y me voy muy abajo. Siempre les pregunto al auditorio que me escucha si habían oído hablar de ergonomía, si han estado en un curso, si han visto un documental, si han leído un libro, un artículo, una revista de ergonomía. ¿No? A ver, levanta la mano el que sí. Ah, mira, hay muchos. Normalmente les pido disculpas porque voy a empezar de cero. Si ya han oído hablar de ergonomía, ya han estudiado. Normalmente empiezo de cero porque me gusta, vamos a decir, aclarar conceptos y establecer terminologías comunes, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Normalmente se conoce poco de la ergonomía aquí en México y tengo que decir que lamentablemente estamos muy atrasados en este campo de la ergonomía en relación, ya no a los países muy desarrollados como puede ser Estados Unidos, Canadá o Europa, ¿no? Los países de Europa, sino a países latinoamericanos más o menos de nuestro nivel, como pueden ser Brasil, Argentina, Chile, Colombia, ¿sí? Desafortunadamente aquí en México, pues durante muchos años no se le hizo caso a este tema, ni siquiera aquí adentro de la universidad, ¿ok? Entonces, pues estamos un poquito atrasados o bastante, porque ya países como Brasil, Colombia, Argentina, esos que les mencioné, tienen posgrados, tienen especialidades, tienen sociedades de ergonomía con bastantes miembros y sobre todo tienen una cosa súper importante que es legislación en ergonomía. O sea, ya pasó a las leyes de seguridad en el trabajo la obligatoriedad de las empresas, de las industrias, de aplicar estos conocimientos para prevenir todo, fatiga, incomodidad, lesiones, incapacidades, ausentismos, etcétera, ¿sí? Lo cual representa un gasto muy alto si no se cuidan y si se pasan a hacer realmente lesiones, ¿no? Por ejemplo, para una empresa que tiene, vamos a decir, 150 trabajadores y de esos 150 trabajadores tiene 24 trabajando en cierta maquinaria y de esos 24, 10 ya están lesionados con tendinitis, bursitis, túneles del síndrome del carpo y ya tienen incapacidad permanente, pues esas 10 incapacidades permanentes en el seguro les representa un incremento bastante notable en su prima de seguro, ¿sí? Entonces,
Por un lado, eso es lo económico, pero por otro lado está, vamos a decir que lo moral, lo ético. O sea, si tú sabes que una persona se está dañando, que está sufriendo y está acabando con su estructura musculoesquelética, pues es poco ético dejarla que siga así, ¿sí? Porque yo les preguntaba, sobre todo a los industriales, a los empresarios, ¿cuál es el recurso más valioso que tiene una empresa? ¿Verdad? O sea, los trabajadores, o sea, una empresa, por más automatizada que esté, por más robotizada, alguien tiene que prender la luz, alguien tiene que oprimir un botón para empezar y otro para apagar y otro para controlar. Y sin esas personas que encienden la luz o activan los botones de arranque y paro, la empresa no funciona. Entonces siempre va a haber necesidad de contar con seres humanos, con personas trabajando ahí, ¿sí? Y esa es una pregunta. La otra pregunta que les haría es, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? ¿O cuánto cuesta el dolor, el sufrimiento? ¿Verdad? Entonces les ponía un ejemplo muy chistoso. Decía, mira, imagínate que tu mamá, tu esposa, tu hijo, tienen una enfermedad muy fuerte y ocupan una operación de corazón abierto e implantarles un bypass, una válvula, ¿sí? Resulta que la válvula cuesta 150,000 pesos. ¿Qué haces? Dices, ¿sabes qué, mamá? O hermano, o esposa, o hijo, está muy caro, no tenemos. Que te vaya bien, me saludas a San Pedro. Y a ver, ¿quién lo hace? Nadie lo hace. La gente vende sus casas, sus propiedades, pide préstamos y paga dineral y medio por la ayuda médica, por la intervención quirúrgica, por el bypass, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues la vida no tiene precio y el dolor humano tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, y si a ti te duele la vida y te duele el dolor, ¿por qué no te duele el del otro? ¿Verdad? Nomás el tuyo. Ay, a mí me duele, pero el otro, pues hay que se friegue, ¿no? Bueno, eso estamos hablando aquí de valores morales, éticos, ¿no? Que ya estamos en un nivel. Y esta es la parte final, y quise empezar por el principio, como para que capten más o menos a dónde vamos a llegar, ¿ok? Bueno, entonces, les decía que como estamos un poquito atrasados en el desarrollo del conocimiento de aplicación de la ergonomía, me gusta siempre iniciar de cero para despejar dudas, para aclarar conceptos y para ampliar el horizonte de conocimientos de la gente que está escuchando esto, ¿no? Entonces, ahorita voy a empezar de cero. Y los que ya vieron, pues me perdonan. Entonces, ahí va. En primer lugar, miren, afortunadamente, y después de un montón de años de ignorar la ergonomía, gracias a presiones que recibió la Secretaría del Trabajo por parte de universidades, de expertos y de asociaciones de ergonomía que hay aquí en México, se logró que se incluyera en el Reglamento Federal de Salud y Seguridad varios artículos que tienen que ver con la aplicación obligatoria de la ergonomía en las empresas. Y estamos hablando que esto sucedió el año pasado, en noviembre de 2014, en donde ya en el Diario Oficial de la Federación salió la publicación de este reglamento, en donde se incluyen estos dos elementos que antes no estaban: los factores de riesgo ergonómico y los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Todos los demás ya estaban. Se les hicieron algunas precisiones, algunas adecuaciones, algunos detalles, pero lo de ergonomía y lo de factores sociales no existía. Y hay otro punto que no está aquí, pero se incluyó también, que es el punto de lo que conocemos como accesibilidad, o sea, la obligación que tienen las empresas de establecer y de adecuar puestos de trabajo para que puedan laborar ahí personas con discapacidad, ¿sí? Hay personas que tienen alguna normalidad en un miembro, en la vista, en dos miembros, pero que de lo demás están absolutamente sanísimos, ¿sí? Y entonces tiene una incapacidad de cierta manera, pero en otras áreas está súper archirrecontra eficientes, ¿no? Y les voy a poner un caso así súper extremo.
No sé si alguien haya oído hablar o conozca, me imagino que sí, a un tipo que se llama Stephen Hawking. ¿Sí? Bueno, ¿está incapacitado o no? Está totalmente incapacitado. Tiene cuadriplegia, no puede mover ya más que los ojos. ¿Sí? Pero actualmente es el cerebro más brillante, pues yo creo que de toda la ciencia. ¿Sí? Entonces dices, ¿ese tipo es un incapacitado? Juá, juá, juá. O sea, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar incapacitado? Su mente es la más brillante después de Einstein. ¿Sí? Entonces dices tú, entonces tenemos que revisar el concepto de incapacidad. O sea, hay gente que tiene otras capacidades y todos por eso se le llaman ahora personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Y esa otra obligación sí aparece también en el reglamento, de que las empresas tienen obligación de establecer lugares para personas que tienen otras capacidades diferentes, ¿no? Y hay empresas que lo han seguido, por ejemplo, para que tengan una idea, la Hewlett Packard a nivel mundial, inclusive en Guadalajara, cuando hacen una solicitud de alguna persona para trabajar en cosas administrativas o intelectuales, administrativas, lo que sea, en condiciones de igualdad de capacidad intelectual, lleva de ganar la persona que tenga alguna discapacidad. ¿Sí? A ese se le contrata, si está en silla de ruedas o lo que sea. ¿Sí? Bueno, pues entonces que aquí sí estamos cambiando, un poquito tarde, 20, 25 años después de varios países como los que les mencioné, ¿no? Bueno, pero ahorita estamos en ese plan y las empresas pues están un poco preocupadas porque dicen, carajo, ¿qué es eso de factor de riesgo ergonómico? ¿Con qué se come? ¿Cómo se aplica? ¿Qué beneficios me trae o qué onda? ¿No? Y para acabar me la van a aplicar, obligatoria. Entonces están un poco desconcertados porque tienen razón, o sea, estamos muy atrasados y para que tengan una idea, nosotros somos el único centro de investigaciones en ergonomía en México y la única maestría en ergonomía en México. Entonces, dices tú, ay, qué orgullo, somos pioneros, pero yo digo, qué pobreza, ¿no? O sea, ¿cómo que el único? Ya debía de haber 10, 12 posgrados mínimo, ¿no? Bueno, así estamos. Entonces es un primera, aquí está un poquito ya más en detalle, el artículo 42, en donde dice que los deben de contar con análisis de factores de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo expuestos a los mismos. Ahora fíjense, listo, factores de riesgo de puestos que están expuestos a los mismos. O sea, ¿cuáles puestos están expuestos a los mismos? Ahorita van a ver, y van a ver que son escasos, raros los que no están expuestos. ¿Qué quiere decir? Que todos están expuestos a factores de riesgo con mayor o menor intensidad, pero están expuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que hacer un análisis de todos tus puestos de trabajo, no nomás que, yo pienso que no, ¿cómo que piensas? Hay técnicas, hay métodos, hay criterios que te permiten decir, este está expuesto o no, o aquí hay o no hay. ¿Sí? Bueno, el otro es de los factores psicosociales, de riesgo psicosocial, que también fueron ignorados por mucho tiempo y tiene que ver con la cuestión organizacional. ¿Sí? Y los efectos que te produce la cuestión organizacional de una empresa en tu actitud para ir a trabajar o no, si te gusta trabajar o no, si te tratan bien o no, si tienes buenas reglas o no, si hay un buen sistema de promoción, si hay un buen sistema de remuneración, etcétera, mentalmente te afecta. Y no es tu misma respuesta cuando te tratan bien que cuando te tratan mal, ¿sí? Y no es tu mismo rendimiento. Bueno, y por último aquí están los de discapacidades que están en el artículo 64 y ahí establece que los patrones deben de establecer condiciones en las que puedan trabajar esas personas, ¿sí? Lo cual pues me parece bien porque pues hay, como les decía, hay muchas personas que tienen algún problemilla pero en lo demás están perfectamente bien o inclusive arriba de la normalidad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, dice, bueno, entonces ¿qué es ergonomía? Pues ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Vamos a eso. Voy a empezar por la definición más sencilla, más básica de ergonomía. En primer lugar les voy a decir que la ergonomía es una ciencia relativamente joven en relación con las otras ciencias, ¿no? Entonces la ergonomía como tal, con el nombre y todo, nació en 1949. Entonces, pues realmente digamos, tiene 65 años, pues es bien joven comparada
pues con la arquitectura, con la química, con la medicina, que ya tienen, no sé, ¿no? Muchísimos años. Entonces, ¿por qué le pusieron ergonomía? Pues porque los ingleses fueron los que agarraron el nombre, pero también tengo que decirles que la ergonomía se desarrolló casi simultáneamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia y en Rusia. Entonces podemos hablar de que cada uno de esos países tiene una corriente, una idea, un concepto, que al final de cuentas coinciden en muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces los ingleses le pusieron ergonomía y los americanos, como son muy dados al pragmatismo, a toda la cosa que es conocimiento aplicado para resolver problemas prácticos, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a una ciencia aplicada? O sea, a la utilización de conocimientos científicos para resolver problemas prácticos en la realidad. A ver, chamacos, chamacas y señores y señoras, ¿cómo se le llama? Aquí tienen, pero por puños. Se le llama ingeniería. ¿Sale? Entonces, ¿qué son las ingenierías? Bueno, se basan en ciencias básicas, ¿no? En física, en matemáticas, termodinámica, etcétera, ¿no? Para producir soluciones prácticas, ¿no? En la realidad. Pues entonces los gringos dijeron, a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando conocimientos de medicina, psicología, fisiología, antropometría, antropología, sociología, para resolver problemas de trabajo. Entonces, es una ingeniería. Entonces, ¿de qué? De factores humanos. Entonces le llamaron ingeniería de factores humanos. O también, pues en inglés es Human Factors Engineering, ¿sí? Después de un tiempo, los gringos y los europeos se empezaron a juntar en congresos y vieron que estaban haciendo la misma cosa y ahora ahora los gringos le llaman Human Factors and Ergonomics Association, a su onda, ¿no? Entonces ya están adoptando poco a poco el concepto de ergonomía más. Pero ergonomía se deriva de ergos, trabajo, y nomos, ley natural. Entonces se puede decir que la ergonomía es la ciencia que estudia el trabajo. Pero resulta que trabajo tiene una definición más amplia que la que conocemos nosotros. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, ¿tienes trabajo o no tienes trabajo? Pues no, no tengo. ¿Qué quiere decir? Que no hace nada en donde gane dinero, ¿sí? Pero hace muchas cosas y en todas esas cosas hay ergonomía, ¿sí? Entonces, resulta que para ergonomía, trabajo es cualquier actividad que implique un esfuerzo que realice un ser humano en un entorno donde utilice objetos materiales y que tenga un propósito. Cualquier actividad que tenga esos elementos se llama trabajo en ergonomía. Y les voy a poner un ejemplo súper extremo. Para ergonomía, dormir es un trabajo. ¿Por qué? Pues porque tiene esos elementos. O sea, es una actividad que tiene esfuerzos. ¿Qué actividad hacemos cuando estamos durmiendo? Respiramos fuertemente. ¿Por qué respiramos tan fuerte? No hay médicos, enfermeras, biólogos aquí, no, ¿verdad? Son puros ingenieros casi. Bueno, les conviene estudiar tantito sobre el cuerpo humano, porque todos tenemos un cuerpo y tenemos que saber cómo funciona. Bueno, resulta que el oxígeno es el que elimina los residuos de la actividad física durante el día. Nosotros funcionamos a base de energía calorífica que sacamos de la glucosa, pero en el metabolismo que se genera para realizar nuestra actividad se producen residuos que se llaman catabolitos y uno de ellos es el ácido láctico que cuando se acumula en las células nos produce incomodidad y fatiga. Entonces en la noche cuando nos dormimos, por eso empezamos a respirar muy profundo para que se oxigene todo nuestro organismo. Pero para que se oxigene bien necesitamos un colchón que no nos produzca presiones en diversas partes del cuerpo y de ahí salieron los famosos colchones ortopédicos, posturopédicos, ergonómicos, que te permiten estar acostado pero sin presiones diferenciadas en partes del cuerpo para favorecer la eficiencia de la circulación sanguínea, que a su vez favorece la oxigenación, que esta es la que elimina la fatiga física. Entonces dormir es absolutamente tan importante como trabajar en una industria. ¿Por qué? Pues simplemente la tercera parte de nuestra vida la pasamos dormida. Segundo, si no duermes bien, ¿qué te pasa el otro día? Pues andas como caballo lechero, no te puedes concentrar, estás de mal humor, estás dormitando,
cometes errores, ¿sí o no? ¿Verdad? Por no dormir bien. Entonces se ocupa dormir bien para trabajar bien. Si no, no la haces, ¿no? Entonces, de ahí que el propósito de dormir, que es una actividad muy fuerte fisiológica, y hay otra actividad también muy fuerte psicológica que consiste en los sueños. Cuando tú sueñas, el cerebro lo que está haciendo es un scan disk y es otro proceso, ¿cómo se llama? Una defragmentación, pero de tus contenidos mentales. Entonces los trata de analizar, de organizar, y si no tienen una secuencia lógica y un significado, pues los borra. Y eso nos ayuda a despejar la mente. Se han hecho experimentos que consisten en que a una persona no se le deja dormir. ¿Cómo le hacen? Pues cuando estamos soñando, no se le deja soñar. Cuando estamos soñando, se producen unos movimientos del ojo que se llaman movimientos oculares rápidos. Entonces, cuando tú estás dormido y se empieza a ver que tu ojito empieza a hacerle así, te despiertan porque estás empezando a soñar y te interrumpen el sueño. Y no te dejan soñar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Al 5.º día, empiezas a ver elefantes rosas. Empiezas a ver que te persigue Carlos de Salinas de Gortari. Con sus orejotas, ¿no? Entonces, te empiezas a tener todo tipo de pesadillas y las ves. O sea, tienes alucinaciones, que ya es un síntoma psicótico. Ya, si vas con el psiquiatra y te analiza y te hace pruebas, inmediatamente te pone camisa de fuerza y te mete al Manix, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese efecto te lo produjo la falta de soñar, ¿sí? Entonces se deja al sujeto que vuelva a soñar 1 semana y recupera completamente sus facultades y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el soñar es una actividad mental que también elimina la fatiga mental. Entonces, si no dormimos bien, no vamos a rendir y no vamos a estar concentrados y no vamos a poder ser eficientes en nuestro trabajo. Por eso, dormir se convierte en todo un objeto de estudio para los ergónomos, y entonces diseñan camas, colchones, sábanas, el espacio, una buena recámara con aislamiento acústico, con aislamiento térmico, ¿sí? Para que tú duermas a gusto, ¿sí? Obviamente tú dices, no es cierto, yo puedo dormir en el suelo y en el bosque, sí, pero a ver cómo amaneces al otro día, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo dormir con eficiencia, con seguridad y con comodidad que nomás dormir, ¿verdad? Entonces, de aquí que cualquier actividad que nosotros realicemos y que implique un esfuerzo y tenga un propósito es objeto de estudio de la ergonomía. Y de ahí se desprenden 2 elementos importantísimos que luego la gente no alcanza a conocer. Uno es la ergonomía ocupacional, en donde se trata de adecuar el trabajo al trabajador, y otra es la ergonomía de diseño, que se trata de adecuar el producto al usuario. Por ejemplo, miren, ustedes están sentados aquí en esta silla y está más o menos cómoda, ¿sí o no? Tiene cierta altura, cierta anchura, cierta profundidad. ¿De dónde salieron esas medidas? ¿Quién las tomó? ¿Quién decidió que esa silla tuviera tanto de alto, tanto de ancho, tanto de profundidad, tuviera un respaldo de X manera y tuviera cierta inclinación en el respaldo? Salió de un estudio ergonómico que hicieron unos diseñadores. Bien o mal hecho, pero más o menos tan cómodos, ¿sí? No es igual a una banca de iglesia, ¿verdad? ¿Cómo son las bancas de iglesia? Es para que no te duermas, es una tortura estar en una banca de iglesia, o sea, lisas, planas, a 90 grados, y obviamente por eso te está el padre que párate, que híncate, que levántate, que siéntate, porque no aguantas la media hora en esa banca, ¿sí? Y si la aguantas sales con una lesión. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre comodidad e incomodidad en el estar sentado. ¿Y eso quién lo produce? Los ergónomos, ¿sí? Entonces, traen ustedes ropa, pantalones, ropa interior, camiseta, zapatos. ¿Qué tal si esa ropa no fuera de su medida? ¿Qué tal si les queda muy apretada o muy floja? ¿Va? Entonces los ergónomos también hacen ese tipo de investigaciones y crean datos para que los que fabrican ropa fabriquen tallas adecuadas a la población, ¿sí? Aquí en México estamos un poco atrasados en eso. Hasta apenas hace unos 3 años se completó la encuesta nacional para obtener datos antropométricos para el diseño de ropa. Nomás que le hicieron la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que son libaneses y que son más codos que los judíos, y entonces los datos los venden bien caros, ¿no?
Entonces, pero ahí están ya, ¿sí? Y yo creo que en un futuro va a ir mejorando la talla de la ropa a nivel que podamos usar una más cómoda todavía que la que traemos ahorita, porque va a estar más adecuada a nuestras proporciones y a nuestras dimensiones corporales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es decimos que la ergonomía es una ciencia que tiene el objeto de estudio de este que se llama sistema hombre, objeto, entorno, y que tiene un método que es adecuar el trabajo al trabajador y el producto al usuario, y que sus objetivos generales son lograr eficiencia, seguridad y comodidad en todas las actividades humanas. Y hablando de todas, es eso: dormir, comer, transportarse, trabajar, divertirse. ¿Por qué? En todas las actividades usamos objetos. El hombre se hizo hombre a través de la transformación de su medio y de la fabricación de objetos para su uso y su disfrute, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hizo hombre? Pues desde que empezó a hacer cuchillos a base de piedras, flechas, lanzas, las empezó a aprovechar, y luego hizo ropa, y luego hizo calzado, y luego hizo casas, y luego hizo transportes, y luego hizo toda la tecnología que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, ahorita no podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda de objetos físicos. Llámese ropa, calzado, muebles, accesorios, electrodomésticos, transportes, edificios, ¿sí? Porque si no, estaríamos en la época de las cavernas, viviendo en cuevas como osos polares o osos de los cualquiera, ¿no? Bueno, entonces ahí empezamos con lo que es ergonomía. A ver, los que saben de ergonomía, ¿están de acuerdo o no? Sí, digan, nos podemos pelear, pero teóricamente nomás, ¿eh? Porque si me peleo con ustedes me arañan y pierdo. Bueno, entonces, eso es para empezar. Aquí está una, bueno, pero ¿qué es dice la adecuación del trabajo al trabajo y la adecuación del producto al usuario? Pues, ¿qué vamos a adecuar? ¿Va? Pues tenemos que adecuar las características de los objetos. Los gringos y ellos dicen los sistemas sociotécnicos, o sea, el entorno construido, todo lo que está construido por el hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos nosotros cambiar, o sea, los ergónomos deciden la altura de la silla, la anchura, la profundidad, el respaldo, la inclinación, el ángulo, y eso lo puedo decir, y puedo decir de qué color es y de qué material se va a hacer, ¿sí? Pero no puedo decidir qué tamaño debe tener una persona, qué peso, qué proporciones. Eso no la puedo cambiar, porque ya está adulta, ya creció, ya tiene X, ¿no? Y no la puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más la conozco, y de ese conocimiento puedo decir qué le conviene en cuanto a forma, dimensiones, peso, control, resistencia, indicadores, color, textura de los objetos que vamos a producir. Pero resulta que el ser humano es muy complejo. Tiene características biológicas, psicológicas y psicosociales que a su vez se dividen en todas estas, y que tenemos que conocerlas para poder hacer esa famosa adecuación, ¿sí? Si no, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, este es el método, vamos a decir, en general. Pero también la actividad, tenemos que conocerla y saber cómo es, qué intensidad tiene, qué duración tiene, con qué frecuencia se da, ¿sí? Y a partir de allí, podemos hacer adecuaciones, porque el cuerpo humano no aguanta todo. Tenemos que tenerle cuidadito, tenemos que saber cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en conocimiento de capacidades y limitaciones, en cuestión de máquinas no tenemos ninguna duda. Si vamos a hacer, vamos a decir, vamos a poner un tornillo con taquete en una pared, dependiendo del tipo de pared, es el tipo de taladro y de broca que vamos a usar. Y si no usamos la broca y el taladro adecuado, pues ¿qué pasa? O rompemos la broca, o quemamos el taladro, o no se hace el agujero, ¿verdad? Y a los trabajadores lo primero que se les enseña es cuáles son las capacidades y limitaciones de las máquinas. Si mira, esta máquina no la puedes trabajar a más de tantas revoluciones por minuto, no le puedes poner tanto peso, no le puedes hacer que haga tanta fuerza. ¿Qué pasa si si no se respetan esos límites? Pues la máquina se daña. Y si se daña, pues es una bronca y se la cobran al trabajador, y puede haber un accidente, se daña el mismo, daña el producto, ¿sí? Entonces sí estamos muy atentos a cuáles son las capacidades y limitaciones de la maquinaria, pero no sabemos bien cuáles son las capacidades y limitaciones del trabajador.
y ahí es donde lo dañamos, ¿sí? Nada más que como no, los daños no se ven inmediatamente, más que cuando hay accidentes graves, se ven a largo plazo y a veces dicen, al cabo no pasa nada, como buen mexicano, ¿no? Sí, no bronca, no pasa nada. Entonces, este es el concepto de adecuación. Bueno, entonces, como el ser humano es demasiado complejo, obviamente la ergonomía tuvo que desarrollarse de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Entonces, ¿qué es un ergónomo? Bueno, pues un ergónomo es una persona que tiene una carrera base, psicólogo, ingeniero, médico, arquitecto, diseñador, y que luego estudió una especialidad, una maestría, un doctorado, ¿sí? Pero normalmente se viene de estas áreas. Bueno, son unas poquitas, hay más, y se estudia esto porque la ergonomía no es diseño, no es ingeniería, no es antropología, no es sociología, no es psicología, no es fisiología, no es medicina. Es una ciencia independiente con sus propios conceptos, con sus propias técnicas, con sus propios métodos, ¿sí? Y con su propia filosofía. Entonces, también en un principio, obviamente, la ergonomía se desarrolló dentro del campo industrial y se llamaba ergonomía industrial, pero después se fue desarrollando y se fue aplicando a muchos más campos, a muchas más áreas, y entonces se desarrollaron especialidades o campos de actuación muy diferenciados, como es la ergonomía física, la cognitiva, la organizacional y últimamente la cultural, y se conservaron estas dos áreas de aplicación en el diseño o en la ocupacional, en el sentido de que cualquier cosa que hagamos es una ocupación, ¿sí? Por ejemplo, si vas tú al cine, ¿en qué te estás ocupando? En divertirte, obviamente, ¿no? Pero si vas al trabajo, te estás ocupando en ganar dinero, o en hacer un trabajo, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay estos campos y normalmente está muy extendido el concepto de que si hablamos de ergonomía física ocupacional y dejamos aparte estas tres que tienen muchísima importancia en nuestro medio y cualquiera, ¿no? Entonces, esa es una otra aclaración que quería hacer. Y en ergonomía de diseño, ¿qué es lo que se trata? Pues en ergonomía de diseño se trata de producir, de diseñar y producir objetos, productos que sean adecuados a los usuarios, ¿sí? Y pues puedes producir lo que sea. Mira, desde que tú naces, te llenan de objetos. Sales de la matriz de tu mamá, te recibe el médico, te corta el ombligo y ¿qué hace? Te da una nalgada para que chilles y respires, ¿no? Y después, a ver, muchachas, si no tienen hijos, váyanse preparando porque les va a tocar. Lo limpian con una toallita y luego lo visten, le ponen su pañalito, su camisetita y lo meten en una incubadora para que se atempere. Entonces, desde que naces te llenan de objetos, ¿sí? Y luego, durante toda tu vida, igual, ropa, calzado, muebles, artefactos, vehículos, etcétera. Y cuando te mueres, otro objeto, el cajón. Y hay gente que se la tiene que hacer a la medida porque pues se pasó de la raya, ¿no? Y los cajones, si ustedes se fijan en las películas de vaqueros, antes eran unos cajones así como de esos como de vampiro y no tienen agarrada ni nada y era una bronca para levantarlos y cargarlos. Y ahora, si se han fijado cómo son los cajones de muerto, cómo son los ataúdes, son cuadraditos y tienen algo muy importante, unas agarraderas para que la gente ya no pase broncas para levantarlo y entonces se agachan ergonómicamente, sí es cierto, se agachan así, cogen la agarradera, aquí está 3 gentes y otros 3 allá y 1, 2, 3, la levantan y ya con mucha facilidad llevan al muertito, ¿sí? Nada de que acá en el hombro y eso. A veces lo hacen, pero como para cubrir el expediente y salir en la foto y eso, ¿no? Pero no es cierto porque casi todos los ataúdes tienen sus agarraderas para cargarlo, ¿sí? Entonces ahí hay ergonomía y ahí se terminó la vida. Y si no sabían, los narcos sinaloenses se mandan a hacer tumbas con aire acondicionado y sonido cuadrafónico.
¿No se han visto en la tele, en los documentales ahí en Culiacán, en el Panteón? Unas tumbas así grandes, con mármol de Carrara, vidrios, no lo van a creer, antibalas. Y adentro, aire acondicionado y sonido cuadrafónico, pura banda, con narcocorridos que les han de haber hecho a la medida, ¿no? Pues para que vean, hasta después de muerto hay ergonomía. Yo no sé si en el cielo también, pero me imagino que también San Pedro debe tener algo, ¿verdad?, que le facilite la vida. Bueno, entonces en ergonomía de diseño se trata de generar propiedades ergonómicas en los productos, y no sé si alguien ha oído el concepto de usabilidad. Que algo sea fácil de usar, fácil de aprender a usar, fácil de dar mantenimiento y seguro. Todas esas propiedades ergonómicas y adecuaciones ergonómicas ¿a qué? Adecuaciones a la forma del cuerpo, adecuaciones al tamaño del cuerpo, adecuaciones al funcionamiento del cuerpo, para provocar la comodidad y prevenir incomodidad, fatiga y lesiones, ¿sí? De eso se trata la ergonomía de diseño. ¿Quién hace ergonomía de diseño? Pues obviamente los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos, los diseñadores de interiores, los arquitectos, los de modas, que piensan en cómo va a ser el producto y cómo le va a quedar bien a la gente antes de producirlo. Esa es la buena ergonomía. Es una ergonomía absolutamente preventiva, ¿sí? Bueno, esta se conoce poco, pues, porque también… Ahora fíjense una cosa bien curiosa, la ergonomía llegó aquí a México precisamente a través de las escuelas y facultades de diseño industrial. ¿Por qué? Porque los que hicieron esas carreras al momento de planearlas, obviamente parte de la metodología de teoría curricular implica hacer análisis de otros planes de estudio ya existentes. Se fueron a ver los planes de estudio y todos descubrieron que había una materia que se llamaba ergonomía. Dijeron, carajo, ¿y qué es esto? Sabe, pero ponla. Y afortunadamente la pusieron. Y así empezó. Entonces ya dijeron, no, pero ¿sabes qué? Hay que preguntar qué es, qué lleva, cómo se estudia. Y empezaron a preguntar y entonces ya descubrieron que había especialidades, posgrados en otros países. Y empezaron a mandar gente a estudiar allá, lo cual tuvo perfecto. Y empezaron a regresar a esa gente, empezaron a desarrollar la ergonomía. Y por ahí se empezó a desarrollar, y estoy hablando de los años 60. Pero desafortunadamente no se difundió a otros campos, por ejemplo a lo ocupacional. Se quedó ahí en las escuelas de diseño. Luego vinieron los de gráfico, los de interiores y empezaron a meter, ¿sí? Los que han sido muy reaccionarios son los arquitectos, porque pues bueno, ¿para qué hablamos de ellos? ¿Sí? Pues son muy especiales. Bueno, entonces el otro campo importantísimo que es el que nos toca aquí hablar es que es la ergonomía ocupacional. La ergonomía ocupacional también se llamaba o se le llama de alguna manera ergonomía correctiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puestos de trabajo, máquinas, herramientas ya están hechas, diseñadas. Y muchas de ellas fueron hechas y diseñadas sin aplicar ergonomía. Y luego otra cosa que aquí en México pasa, que agrava el asunto, es que esa máquina, esa herramienta vino de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, ¿va? Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que somos muy parecidos a los alemanes y a los gringos y a los ingleses, ¿verdad? Pues puros sorbetes, o sea, son bien diferentes, y sobre todo en cuestiones antropométricas, ¿sí? Entonces, cuando se les llega la máquina aquí a los trabajadores y luego no alcanzan el control, no alcanzan para acá, ¿por qué? Porque no está diseñada para ellos, está diseñada para alemanes, para ingleses, para X, ¿no? Entonces, se complica el asunto, pero ¿de qué se trata la ergonomía ocupacional? Principalmente esas diferencias, inconsistencias en las cuestiones antropométricas, fisiológicas, biomecánicas, provocan una serie de situaciones que desgastan el organismo, que lo dañan, ¿sí? Y que producen lo que se llaman enfermedades del trabajo o lesiones musculoesqueléticas, o el concepto técnico ergonómico es desorden traumático acumulativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo provoca? Pues esas disfunciones, y esas disfunciones se van a llamar acá factores de riesgo ergonómico, que es lo que puso la Secretaría del Trabajo ahí en su artículo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los factores de riesgo ergonómico? Porque aquí se salió de la pantalla esto. Bueno,
Obviamente se derivan de los tipos de ergonomía físicos, ¿no? Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos musculares, movimientos repetitivos, tiempos de duración en una misma actividad, ¿sí? Mira, por ejemplo, dice, a ver, ¿cuál es una postura inadecuada? Bueno, ¿cuál es la postura adecuada? Pues postura adecuada es así, derechito yo, la mano acá. Entonces, todos mis músculos están suspendidos o sostenidos por mi estructura esquelética. Hay un mínimo de trabajo muscular para sostenerme, ¿sí? Si yo hago esto, ya van a empezar a trabajar músculos para no que me vaya de lado, o para acá, o si me inclino. Pero si la postura me permanece derechita durante un tiempo, dice, pues está normal, la postura no es inadecuada. Sí, pero a ver, mantente así 12 horas y haciendo operaciones en una línea de producción. Si no te duelen las piernas, te las compro. Porque son exageradamente resistentes. Entonces, obviamente, tienes un problema de retorno venoso que te va a producir una deformación de las venas y que se va a llamar, ¿cómo se llama la deformación de las venas en las mujeres? ¿Cómo? Ay, no oigo. Varicis. ¿Y en los hombros? ¿En los hombres? No sé por qué se llama diferente, pero a lo mejor son diferentes, hay que preguntarle al médico. Se llama flebitis, que es una deformación de las venas y vasos sanguíneos que durante el tiempo de que tú estás de pie tienen que sufrir mucho para subir la sangre contra la gravedad, y entonces hacen mucha presión y las van ampliando y se van haciendo esas venas feas, ¿no? Que ya no tienen luego remedio. Bueno, pues eso, una buena postura con el tiempo puede causar un problema grave. ¿Y saben qué? No sé a quién se le ocurrió ni de dónde, porque todavía no acabo de hacer esa investigación. Se les ocurrió que los turnos de trabajo ahora fueran, en vez de 8, de 12 horas. Entonces hay gente que trabaja 12 horas diarias. Obviamente trabajan 3 días y descansan 4, y luego trabajan 4 y descansan 3, ¿sí? Pero trabajar 12 horas de pie en manera estática es mortal para las mujeres a largo plazo. Y eso es una enfermedad que no tiene vuelta para atrás. Una vez que se generó, es muy difícil regresarla a su nivel normal, ¿sí? Bueno, entonces eso se llaman factores de riesgo físicos, pero también hay cognitivos. ¿A quiénes van a tocar los factores cognitivos? Por ejemplo, la carga mental excesiva, que te den un montón de trabajo, y a eso les va a afectar a todos los que están aquí, porque ustedes no van a trabajar en lo físico, van a trabajar en lo mental, en lo intelectual. Entonces resulta que hay empresas donde tú entras a las 8 o 9 de la mañana y debes salir a las 5 o 6 de la tarde, pero entras a las 8 y son las 7, las 8, las 9 de la noche y ahí estás. Y no has ido a comer, te has comido un lonche picándole a la computadora y masticando el lonche. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Estás menso? ¿No te capacitaron? ¿No sabes? No, tienes una carga de trabajo excesiva que no está medida. ¿Y por qué no está medida? Porque es muy trabajoso medirla. No es tan fácil como lo físico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás trabajando así y luego el jefe está encima de ti? ¿Qué pasó con el informe? ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Lo tienes que entregar mañana a tal hora? La gente entra en tensión, en nervios, y empieza a desarrollar lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Y esas enfermedades, como te empieza a caer el pelo, te empiezan a salir manchas, granos, empieza a adelgazar o a engordar, te sale gastritis, úlcera, colon irritable, ¿sí? Y vas al médico y te incapacita. Y si te provocó una úlcera sangrante, Dios te libre, duele como parto triple, ¿sí? Horrible. Bueno, eso es lo que se trata de la ergonomía ocupacional. Identificar los factores de riesgo que pueden ser físicos, cognitivos u organizacionales, que tienen que ver con esto, el medio ambiente, el contenido, las condiciones, y que aquí me faltaron los culturales, creo que le falta un clic. Sí, cierto, mira. Y esto tiene que ver con los factores psicosociales. Si tu jefe te trata bien, si no es un ogro, si te trae cortito, si te da un buen trabajo, si te da estímulos, si te da premios, o si al revés, ¿no? Entonces la gente puede sentirse bien o mal en el trabajo, le pueden dar ganas de ir a trabajar o de no, y falta, y inventa pretextos, y cada rato no hace la chamba bien, ¿sí?
se defiende. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Y hay ocasiones en que las empresas no se dan cuenta de que sus sistemas de organización, sus manuales de operación, etcétera, afectan a la gente en esos niveles, ¿no? Entonces, que tú estás trabajando bien y hay un aumento o hay un ascenso y en vez de dárselo a ti que trabajaste bien, no faltaste, llegas puntual, se lo dan a fulanita o a fulanito, ¿verdad? Porque es cuate, invitó al jefe, le pongo unas copas y qué coraje, ¿no? Y bueno, eso es una injusticia y la verdad a veces no se dan cuenta la gente y la siguen sufriendo, ¿no? Entonces se trata. Entonces también hay esto que no se ve muy bien, es difícil, pero sí se puede investigar, ¿no? Bueno, ¿qué problemas se presentan en la industria ya en lo concreto, para aterrizar tantito? Pues se presentan los mismos problemas que vienen de las definiciones básicas de la ergonomía. Se presentan problemas antropométricos, o sea, disfunciones entre las dimensiones de las máquinas y herramientas y las dimensiones del cuerpo de los trabajadores, o cognitivos, cargas de trabajo mental, o musculoesqueléticos, demasiados esfuerzos, movimientos, etcétera, ¿no? Todas las características de las cuales tiene el ser humano, o cardiovasculares, o sea, un esfuerzo sobremuscular te va a traer también un esfuerzo cardiovascular, porque si estás trabajando mucho muscularmente, pues va a exigirle al corazón más trabajo para bombear más sangre, ¿ok? O psicomotores u organizacionales, los que tienen que ver con los últimos que vimos hace rato, ¿no? Y bueno, ¿qué hay? Pues hay soluciones. Vamos a dar una rapidita repasada, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es la altura normal, ideal, óptima para un trabajo? Pues depende de varias cosas, depende del trabajo. Si es delicado, pesado, ligero. Y depende de las características antropométricas de los usuarios. Y bueno, un trabajo normal que no es pesado ni delicado es a la altura del codo. Dice, bueno, ¿y a la altura del codo de quién? ¿Y de cuál? Si tienes 3000. Ya, el promedio, error garrafal. Se hace una evaluación, cuál es el más alto, cuál es el más bajo. Y hay unas cosas que se llaman simuladores. Se pone a hacer la actividad, se sube, se baja hasta que se llega a una altura tal que al más chaparrito le quede más o menos cómodo y al más alto también. Entonces, no es así como en Chila Maestras, sino que hay que hacer unas pruebas, ¿no? Hay que hacer primero la medición de los trabajadores y luego sobre esa medición hacer las pruebas. Entonces, estos datos pues son gringos, ¿ok? Están tomados sobre datos gringos, pues, pero bueno, pues no hay mucho aquí, ¿no? Aquí en México la única base de datos antropométrica de trabajadores, pues hay como unos 2, 3 articulitos. Nosotros tenemos un libro, pero ya tiene como más de 15 años y hay que renovarlo. Los datos antropométricos tienen una duración de 25 años. Cada 25 años hay que renovarlos. Entonces aquí, en primer lugar, no hay una investigación nacional. En segundo lugar, las muestras que hay son, por ejemplo, de Guadalajara, de Hermosillo, de Tabasco, del DF, o sea, aisladas y en diferentes tiempos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esas tablas, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer un análisis de cuál es la altura óptima, cuál es la superficie óptima. Esto está más fácil porque dices tú, mira, el trabajo más frecuente se tiene que hacer con los antebrazos, o sea, que se mueva esta parte del cuerpo y no esta. Si se mueve toda esta, ya empezamos a tener problemas. Y si se mueve hasta acá, más problemas. Entonces hay que determinar un área básica de operación, una del trabajo ocasional y una de muy, muy ocasional acá. Y entonces se organiza de manera que si la línea de producción va por acá, bueno, se recorre para que vaya por aquí, cuando hay línea, ¿no? O el trabajo que tiene que hacer la máquina de herramientas se coloque en esta área, para evitar el trabajo innecesario de grupos musculares que mueven el brazo, el hombro, etcétera, ¿no? Que no tenía por qué. Bueno, o que cuando vamos a cargar o mover pesos, ¿no? Pues hay que tener agarraderas, hay que levantarlas de aquí hasta acá, hay que tener plataformas ajustables. Entonces ya dice, uy, no, se va a poner bien trabajoso todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Pues hay otras soluciones, se llaman administrativas. Entonces, bueno, no podemos cumplir con esta situación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que no trabaje todo el día ahí, que trabaje 2 horas o 1 hora
luego vaya a otro trabajo en donde no cargue en esas circunstancias, y luego regrese dentro de 2 horas y haga otra hora, y así no se produce lo que se llama la acumulación de la lesión. ¿Sí? Las lesiones no se producen de un momento a otro en forma total, sino que se van produciendo poco a poco. Por eso el concepto es desorden traumático acumulativo. Entonces, si rompemos la acumulación, pues rompemos la lesión a largo plazo. Entonces hay rotación, entonces también se puede hablar de eso, ¿no? O las herramientas, hay que tener herramientas que no produzcan alteraciones en la configuración esquelética. Por ejemplo, una pinza normal contra una pinza rediseñada. No más que aquí en México somos bien curiosos. Cuando había una tienda de material y herramienta ergonómica aquí en Guadalajara, entonces la gente llegaba y decía, quiero unas pinzas. Oye, no, espérame, esta está defectuosa, está chueca. No, dame una de estas. Pues no sabían pues que era ergonómica, y pues obviamente la tienda quebró en 1 año o 2, se la quitaron. Bueno, hasta eso, ¿no? O los mangos de las herramientas, ¿sí? Etcétera. Hay que tener cuidado porque miren, en todas partes usamos máquinas y usamos herramientas. Entonces hay que ver las características de la herramienta para ver si no está dañando, ¿sí? Entonces, si está dañando, pues hay soluciones que se pueden comprar. Pues estas pinzas, pues por ejemplo en Estados Unidos, pues son comerciales, están en la venta en cualquier ferretería, ¿sí? Y no cuestan nada de caras, cuestan igual que la otra, ¿no? Pero bueno, o fíjate los indicadores, cuando hay necesidad de leer indicadores, que hay paneles de control con un montón de indicadores que el trabajador tiene que ir a tomar lecturas y ver si algo está mal o no. Entonces lo tiene que hacer con rapidez y con precisión, ¿sí? Y sin errores. Entonces si están mal diseñados, pues puede cometer muchos errores, ¿no? Entonces hay que organizarlos, hay que rediseñarlos y no es tan caro tampoco, es más o menos barato. O los controles, hay que agruparlos por función, por tipo, etcétera, ¿no? O mira, una cosa tan sencilla como esta. En otros países esto está normalizado. Todos los apagadores se tienen que apagar y prender así. Aquí no sé si se han fijado, pero nos encontramos para arriba, para abajo, para un lado, para otro. O sea, no sabemos para dónde se prenden ni se apagan, ¿no? Entonces, en una situación de emergencia, esto puede ser trágico. Sales corriendo, que un incendio, que un temblor, sales y que apágale, que préndele, quién sabe cómo quedó. Porque como no tenemos el estereotipo, si nos acostumbramos a hacer esto, ya sabíamos que siempre se prende para arriba y se apaga para abajo. Pero como les da la gana a los constructores y a los electricistas ponerlos, pues aunque tengan el indicador de apagado y encendido, no genera lo que se llama un estereotipo sociocultural, o sea, una costumbre inconsciente de hacer la cosa, porque a esa costumbre inconsciente es a la que vas a responder en una situación de emergencia, así como inconscientemente, ¿ok? Bueno, y luego los factores ambientales que ya los han de conocer, la luz, el ruido. O sea, hay que trabajar con condiciones adecuadas de iluminación. ¿De qué depende la iluminación? Del tipo de actividad igual. Si es fina, si es delicada, si es pesada, si es gruesa. Entonces, entre más fina y delicada, pues más luz ocupas. ¿Sí? O el ruido, ¿no? Por ejemplo, aquí el ruido en ergonomía tiene 2 aspectos. Uno es la seguridad, que te dice, no, pues 90 decibeles por 8 horas, ¿ok? Ah, bueno, tú trabajas 90 decibeles en tu oficina. No puedes, a la hora estás que truenas. De mal humor, de dolor de cabeza, de errores, de enfado, lo que sea. ¿Por qué? Porque no te hace daño, pero te perturba la comodidad, la concentración y todo. Entonces tienes que bajar a 60. Y a 60 pues, ya está cómodo, ya no te perturba, ya no te distrae y puedes trabajar. Entonces, en ergonomía consideramos no nomás la seguridad, sino la comodidad. Y esto en trabajadores administrativos pues es fundamental, ¿sí? O la temperatura y la humedad, o sea, pues nadie trabaja a gusto cuando está mucho calor o mucho frío o mucha humedad o poca humedad. O sea, hay niveles en donde tu cuerpo se siente a gusto y se desempeña más eficientemente, ¿no? Bueno, aquí está la temperatura. ¿Y cómo se hace? ¿Qué son los factores de riesgo? Pues fíjense que hay una variedad muy amplia de factores de riesgo, pero desafortunadamente cuando menos lo hicieron, ¿no? En el reglamento nomás están considerados estos 3: posturas, sobreesfuerzos y movimientos. No está considerado
ni este. Estos sí, pero están en otro lado. Y este tampoco, ni estos dos, más que como psicosociales, ¿sí? Entonces, son todos los factores de riesgo que hay y todos producen desórdenes traumáticos acumulativos, que les decía que no se generan de aquí a mañana ni a pasado. Pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años. Pero una vez que se generó, es irreversible y cuesta carísimo. Entonces, pues eso hay que tener cuidado. Es como el cáncer, pues, que se va desarrollando, no lo siente uno y de repente empiezas a sentir un pequeño síntoma, vas con el doctor, te hace un análisis y te dice, arregla todos sus papeles, ve con te hace tu testamento, porque te quedan 3 meses, güey, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Pues así son los desórdenes traumáticos acumulativos, es un asesino silencioso, pero se pueden detectar más o menos a tiempo, ¿no? Ahí está la definición: enfermedades o condiciones anormales causadas por estrés mecánico, o sea, por sobreuso de las estructuras musculoesqueléticas, ¿sí? Y las estructuras musculoesqueléticas se pueden gastar por el trabajo físico directo o por cuestiones mentales. Cuando tú estás tenso, estresado, tus músculos se contraen y empiezan a generar tensiones inadecuadas en tu estructura y eso también te daña. Y hay gerentes y directores de empresa de alto nivel que tienen lesiones en las vértebras cervicales, en el hombro, en la espalda, ¿sí? ¿Por qué? Por todas las tensiones a las que están sometidos durante su trabajo, ¿sí? Y no es así tampoco de un día para otro, no, es de años, ¿sí? Y se incapacitan completamente. Bueno, entonces, ¿dónde suceden estos? Pues suceden en las estructuras mecánicas del cuerpo, en tendones, en nervios, en estructuras neurovasculares, que son las que se fregan. ¿Dónde se desgasta una máquina? Pues las partes que se mueven, que tienen fricción, ¿no? O sea, en engranes, en bandas, en bujes, en ejes. ¿Qué es lo que se mueve? Hay fricción, se desgasta, se rompe. Pues ahí el cuerpo igual, ¿no? Se desgastan esas partes móviles. Mira, así está más o menos. Hay una área en ergonomía que se llama biomecánica. Entonces aquí se estudia el cuerpo humano como una máquina. Y entonces una máquina, ¿cómo funciona? Pues tiene estructuras de energéticas, estructuras de movimiento, estructuras de tracción, estructuras de sostén, ¿sí? Y entonces unas de ellas, por ejemplo la muñeca, que es la que más se daña, aquí están, estos son estos tendones que pasan sobre estas funditas y cada que uno hace esto, es que unos tendones jalaron para arriba y otros para abajo. Entonces imagínate cuando estás tecleando, cada que haces esto, 1, 2, 1, 2. Entonces, y están pasando por esta zonita de aquí. Cuando la enchuecas esa zonita, metes la mano al teclado, entonces tienes que hacer esto, ya te quedó una curva. Si te queda alto el teclado, entonces te va a quedar así, ya tienes 2 curvas y ahí se aumenta la fricción. Cuando aumenta la fricción, el líquido sinovial, que sirve como lubricante, va a aumentar y al aumentar inflama cada una de las vainas y toda esa inflamación de las vainas de los tendones de la mano van a oprimir el nervio medio y este nervio medio te va a causar primero cosquilleos como ñáñaras aquí en los dedos, luego te va a empezar a limitar el movimiento, luego se te va a entumir y luego te va a doler horrible, que ya es así, uy, como que te encajaron aquí un montón de agujas. Y ahí, adiós mundo cruel, ya tienes el famoso síndrome de túnel carpiano. Hay que ir con el doctor, te abre la muñeca así te quita toda la inflamación, te corta, te sutura y te vuelve a cerrar y quedas, pero ya no puedes ni siquiera levantar el dedo con los diputados para votar, ¿no? Y obviamente hay rehabilitación y todo, pero nunca vas a quedar igual de una lesión de túnel del carpo, de cervicales, del hombro o de la espalda. Jamás hay una recuperación 100%, ¿sí? Entonces, pues está grave el asunto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? Pues evitar que llegue esa lesión, que llegue ese momento donde ya no se puede hacer nada, ¿no? Y pues si empiezas a sentir alguna cosita así que te empieza a dar cosquilleo, comezoncita en estos dedos, ya es mala señal. Entonces hay que ir luego a revisarse. Y hay pruebitas, para decir, mira, así está. Se está desarrollando y hay medicamentos y todo y se puede evitar el desenlace, ¿no? Bueno, y las posturas, que ya les había explicado cómo son,
Cuando el cuerpo está demandando más energía muscular de la que necesita para sostener una postura, pues empieza a recargar esas partes y biomecánicamente se generan compresiones, digamos así, desproporcionadas en las articulaciones. ¿De dónde? Pues las que más usamos: el cuello, el hombro, codo, muñeca y espalda, la lumbar. ¿Sí? Ahí es donde se van a generar. Por ejemplo, aquí está, mira, es una postura inadecuada, o sea, estar haciendo, entonces, sí, pero también hay que tener en cuenta esto, los factores de riesgo ergonómico producen los desórdenes traumáticos, pero en combinación. No, si tú dices, estoy en la cocina, pásame un vaso, pues aquí está el vaso, y lo levantas, no inventes, no inventes, pero si este tipo tiene que estar moviendo estos tubos una vez cada 10 segundos, cada 15 segundos, que son los ciclos de trabajo que luego hay, saquen la cuenta, a ver, si lo hace una vez cada 10 segundos, ¿cuántos por minuto, cuántos por hora, cuántos en 8 horas? Y te vas a encontrar que lo va a hacer 2.500 veces por turno. Ahí sí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, imagínense estas bisagritas y esta puerta. Ponemos aquí un mecanismo que la abre y la cierre 2.500 veces en 8 horas. Te vas en la mañana, la dejas funcionando, en la tarde, ¿qué vas a encontrar? La puerta acá en el suelo. ¿Por qué? Porque se desgastaron las bisagras, se despegaron y cayó la puerta. ¿Sí? Pues 2.500 veces en un turno, pues se acaba con las bisagras, ¿verdad? Pues es lo que pasa aquí, nada más que el cuerpo es muy noble, se puede recuperar. ¿Con qué? Con la sangre, con los nutrientes, con el oxígeno. Pero sí le damos la oportunidad, o sea que pausas de reposo. Entonces, tú puedes decir, no, pues es que no podemos cambiar la línea, ya está así, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues que esta persona trabaje aquí una hora y se vaya a otro lado donde no esté haciendo esto, o esto, o esto, o esto, ¿sí? Entonces, ¿qué? No, pues que no podemos cambiar esto porque pues así está la máquina y tienes que hacer esto. Bueno, entonces que trabaje aquí, no sé, una hora, acá otra hora y se vaya a otro lado en donde no haga esto ni esto. Entonces, en esa hora que no se está estresando esta articulación, se recupera y se evita la acumulación. Entonces, pero aquí en México, fíjense que las industrias tienen como una fobia a la rotación. Y es que los sindicatos dicen, no, es que en este puesto se gana tanto, en este tanto, en este tanto. Entonces la gente no quiere cambiar, no, es que voy a ganar más. No, si me cambio acá voy a ganar menos o acá más. Y no hacen, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuántos somos? 10. ¿Cuánto ganamos entre todos? Tanto, pues dividimos entre 10 y nos rotamos entre 10. Y no queremos, nadie quiere eso. Somos egoístas y somos individualistas y dicen, no, yo quiero ganar más, ¿no? Y hay una oposición a eso, ¿no? Pero sí hay soluciones que se llaman de ingeniería, que consiste en modificar la estructura física, o sea, bajar esto o subir esto o bajarlo más para que no haga esto, o inclinar esto para no tener esta inclinación, o es la modificación física del material, del mueble, de la herramienta, de la máquina, o una solución administrativa que consiste en rotaciones, en descansos, en pausas, ¿sí? Para evitar la acumulación. Sí se puede. ¿Y cómo se hace la evaluación? Pues hay técnicas. Hay que primero delimitar el sistema, cuál es la máquina, cuál es el puesto, cuál es la línea de producción. ¿Cómo identificamos los factores? Pues con observaciones, con videos, con listas de chequeo. Y hay métodos para ver si es mala postura, si es sobreesfuerzo, si es movimiento repetitivo, ¿sí? Y obviamente el ergónomo tiene que tener conocimientos fisiológicos, biomecánicos, para ver mira, ahí cuate se está estresando esto, se está gastando esto. Casi de vista se puede, si tienes esos conocimientos. Cuando ustedes van con un médico, uno normal, que tiene alguna dolencia, van con el médico y ¿qué hace? Te pesa, te mide, te toma el pulso, ¿sí? Y luego ya, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué trabajas? ¿Qué te pasa? No, pues me duele aquí, me duele acá, fíjate, estoy haciendo sueltito. Bueno, entonces ya dice el doctor, no, pues traes un animalero aquí de la fregada. Y entonces rápidamente, en la primera consulta, en el 80% de los casos, te da una receta inmediatamente sin hacerte ningún análisis, ¿sí o no? Y el 80% de los casos se alivia. ¿Cómo supo? ¿Por qué le atinó? Pues no le atinó. Tiene conocimientos de tu cuerpo, de tu fisiología, de tu biomecánica, de las enfermedades y de los medicamentos. Entonces dice, trae un animalero, pues ahí te va esta medicina fuerte para sacártelo, ¿no? Y ya te alivia.
No, pero, pues que no, te la dio, te fuiste, regresas a las 2 semanas, no, doc, no se me quita, sigo igual, me duele, me dan punzadas, retortijón, órale. Entonces ya te manda a hacer una ecografía, una tomografía, una radiografía, un análisis de sangre, de orina, etcétera. Y ya con más elementos te vuelve a dar tratamiento. Y si no, pues te manda el cuchillo. Si no, traes un tumorcito chiquito, pero así, pero negro. Pues rápido, el cuchillo. Entonces, las técnicas de observación y los checklists son como esa visita de auscultación al médico, y estos métodos ya son como las radiografías, ecografías, análisis de sangre, que te dicen con más precisión qué está pasando, ¿sí? Y de ahí sacas tus alternativas para reducir o eliminar los riesgos, ¿sí? Dice, no, pues hay que cambiarle, subirle la altura, bajarle la altura, cambiarle de máquina, comprarle una herramienta especial, ¿sí? Etcétera. Y se reduce o se elimina el problema, ¿eh? Obviamente hay una serie de principios ergonómicos que se pueden extraer de los conocimientos variados que se tienen que tener cuando estudias ergonomía, de anatomía, de antropometría, fisiología, biomecánica, y de ahí sacas una serie de principios que te sirven como para la primera consulta con el doctor, que son estos, ¿sí? Conservación de la configuración esquelética, evitar isquemias, evitar estos movimientos repetitivos en la zona del hombro, ¿sí? Y sobre eso, y con los métodos, pues ya se puede hacer una buena evaluación y se puede llegar a una buena solución para eliminarlos, ¿sí? Obviamente la ergonomía no va a trabajar sola, ni puede, porque ni te dejan. Tienes que pelear. Primero tienes que hacer como en la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman esos de la guerra? Tratados, acuerdos, ¿no? De colaboración y de no agresión. Con los de higiene, con los de medicina, y si hay psicología, pues con la psicología, y entre todos ellos formar una banda para la protección y la prevención de la salud en el trabajo, ¿no? Y luego te tienes que pelear un poquito, bueno, entre comillas, con estos otros, porque estos están sobre el billete. No, es que si bajamos los tiempos baja la productividad y vamos a perder y bla, bla, bla. Y entonces hay que convencerlos, no, pero mira, si tienes 24 trabajadores y de esos 8 están lesionados y tienen incapacidad permanente, ¿cuánto te subió la prima del seguro? Así, ¿no? Bueno, ¿eso va contra la productividad o no? Pues ahí se da cuenta, ¿no? Entonces hay que convencerlos y a los de diseño de ingeniería hay que convencerlos de que ayuden a generar soluciones que reduzcan los factores de riesgo. Son los encargados de que si la mesa está muy alta, pues córtale, está muy bajita, súbele, cómprate un ajustable o haz un mecanismo que permita ajustarla. Y si se las avientan, yo he trabajado con muchos de ellos, son bien listos los ingenieros que trabajan de mantenimiento en las empresas. Les das la idea, les dices qué tienen que hacer y cállate, en una semana te tienen el aparatito. Ya, aquí está. Mira, hasta me sorprenden, Y los gringos, los alemanes y todos esos son bien canijos. Cuando ven esas cosas, las fotografían, las registran, toman planos y van y las patentan allá en su país. Saca la cuenta, o sea, nos explotan por donde quiera. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, porque pues todo el mundo sabe que el ingenio del mexicano es muy alto, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la solución a largo plazo? Todo eso está muy bonito, pero dices, pues la solución a largo plazo es generar una cultura de prevención general, que la gente sepa cuidarse. Y si se fijan, en el artículo 42 se establece que los obreros tienen el derecho de saber bajo qué riesgos están sometidos y tienen el derecho de capacitarse para conocerlos y prevenirlos. Entonces la idea es que a largo plazo cada trabajador, desde el que barre y limpia los baños hasta el director corporativo, tengan conocimiento de lo que les pasa en el trabajo, aún sentados en un escritorio con una computadora, porque ahí se generan daños muy fuertes. Para que tengan una idea, la Hewlett Packard, el 70% de sus empleados trabajan en administración y el 30% en línea de producción, ¿sí? Pues ese 70% genera el 80% de las lesiones, incapacidades y visitas al médico, y son gente trabajando sentadito en su silla con su computadora, su ratón, su aire acondicionado, su café. ¿Qué están haciendo? Mal sentados,
mala postura, mucha duración, exceso de carga mental. De ahí están saliendo las lesiones ahorita en las industrias, porque hay un cambio que se está dando entre el personal de planta y el personal administrativo. Cada vez trabaja más gente en lo administrativo y menos en lo productivo, porque ya hay mucha tecnología, mucha automatización, mucha cosa de esa, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que hasta el gerente, el director corporativo, conozca los factores de riesgo a los que está sometido en su oficina, con su silla que parece de emperador y su escritorio también, pero que está muy bonito, muy apantallador, pero antiergonómico, muy incómodo, ¿sí? Y eso sentado ahí 8, 10, 12 horas, porque luego esos tipos trabajan un montón, no crean que se la pasan acá, porque están al pendiente, pues son billetes, ¿no? Para ellos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace a través de un programa de ergonomía integral. ¿Qué es un programa de ergonomía integral? Pues es formar un comité ergonómico de empresa que se puede implementar ya a través de algo que ya está implementado, que es la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, que las empresas grandes, medianas ya la tienen, ¿no? Entonces, esas comisiones mixtas de higiene y seguridad se dedican a la cuestión de todos los demás riesgos físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Y dan cursos de capacitación, pláticas a los trabajadores para que aprendan cómo evitar esto, cómo no arriesgarse en esto. Entonces ahí nomás se les incorpora conocimientos de ergonomía. Es un programa que puede, pues mira, que puede durar 200, 300 horas de capacitación divididas en cursos de 40, 20, 60 horas, ¿no? Para que aprendan todas las técnicas, los métodos, y luego ellos las enseñen a los demás. Y luego hagan la evaluación de todos los puestos de trabajo, los registren, los controlen y vuelvan a hacer un círculo que llamamos virtuoso para estar haciendo un seguimiento de cómo ha funcionado, qué riesgos se eliminaron, qué riesgos volvieron a salir. Hay un cambio de maquinaria, se hace a través del análisis, ¿sí? Hay un cambio de sistema de producción, se vuelve a hacer, ¿sí? Entonces, es un programa que es de largo alcance. Muchas empresas dicen, no, mira, yo tengo aquí un problema con estas personas, le está pasando esto. Pues ese es el que tú ves, pero mira, ve alrededor y tienes otros más. Pero no los ven, ¿por qué? Porque no han aparecido ahí las lesiones. Y no lo ven. Entonces el ergónomo no ve la lesión. ¿Qué ve? El factor de riesgo. Dice, no, mira, tienes personas paradas 12 horas. Tienes personas con movimientos repetitivos, tienes personas con sobreesfuerzos y dentro de unos años te van a empezar a salir. Y no lo creen, ¿eh? Y cuando le salen, ya andan chillando, pero ya salió. Ya cuando salió el problema, ya no es un problema ergonómico, es un problema médico. No, ya tiene tendinitis, al doctor. Yo voy a ver el puesto, a ver cómo se le generó la tendinitis, para evitar que salgan otros, pero a ese tipo ya no lo podemos ayudar, ¿sí? Porque ya le pasó. Entonces, lo que se recomienda es que se implemente un programa integral de ergonomía, que inclusive hasta le sale más barato a la empresa porque son cursos de capacitación que puede deducir de sus impuestos, ¿sí? Y que se puede ir formando a la gente, asesorándola durante 1 año, 2 años, y que ya la capacitas para seguir haciendo y aplicando el programa pues toda su vida, porque le enseñas a buscar información, a aprender los métodos, a descifrarlos y aplicarlos, ¿sí? Entonces, esa es como la idea general, porque si no se hace esto, pues que ahí están todos los costos de no hacerlo, ¿no? Que ya están sucediendo, pues, pérdida de la potencialidad, altos costos, ausentismo, tiempos perdidos, material, pues hay muchas cosas que estamos muy abajo en productividad de otros países, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los países de la OCDE, que nos metió ahí famosas Salinas de Gortari, pues estamos en el último lugar en todo, en productividad, en educación, en rendimiento, en escolaridad, en todo, estamos en el último lugar, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos metió? Para pasar vergüenzas nomás, ¿no? Bueno, fíjense, en Estados Unidos, que ya tienen alta tecnología y mucho desarrollo, aún están llenos de enfermedades que provienen de factores ergonómicos. Fíjense, de las 10 enfermedades, este es un dato de hace como unos 5 años, pero sigue vigente, ¿eh? De las 5 enfermedades relacionadas con el trabajo, 5 tienen que ver con ergonomía. Y allá les cuesta un dineral, un túnel carpiano $100,000,
una lumbalgia 250,000. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cosa que se llama compensación, o sea, una indemnización que se le da al trabajador, aparte de la incapacidad, del tratamiento, de la rehabilitación y de la reintegración. Aquí no, aquí nomás tienen incapacidad y a veces para afuera, ¿no? Pero eso les sale muy caro a ellos. Por eso ellos desarrollaron mucho la ergonomía y la aplicaron mucho por el carísimo costo de las lesiones. Y de esas lesiones hay por miles. Entonces multiplica esa cantidad por miles y vas a ver el tambache de dólares que te salen, ¿no? Entonces dicen, no, pues estamos gastando en balde, vamos accionando, ¿no? Y aquí en México pues no cantamos mal las rancheras. Aunque el seguro apenas empezó ahorita a clasificar las lesiones musculoesqueléticas, es otra de las cosas que salieron en el reglamento. Ya se consideran lesiones de trabajo las musculoesqueléticas, que antes no. Inclusive ahora cuesta trabajo que te la diagnostiquen, como enfermedad del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, espondiloartrosis lumbar, ¿qué es? Una degeneración de los tejidos de la L5S1. Síndrome doloroso lumbar, lo mismo, pero que no sabes por qué. Es que duele mucho. Hernia, no, pues ya saben todo lo que es una hernia lumbar. ¿Por qué pasan estas tres cosas y esta? Por exceso de esfuerzos musculares, por levantamiento y manual de materiales excesivo, ¿sí? Entonces, no hay pierde, o sea, esto está bien clarito, pero no tenemos los datos de cuánto cuesta porque pues, el seguro no te suelta nada, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto cuesta el tratamiento de un síndrome de túnel del carpo? ¿Cuánto cuesta una operación de hernia lumbar? No te la sueltan. Pero ve, pregunta a un particular y vas a ver que una operación de hernia lumbar o de espondiloartrosis te sale cerca de $1,000,000. Todo, la hospitalización, la intervención, el medicamento, rehabilitación, ¿sí? Anda por el $1,000,000. Y aquí en México hay miles de esas enfermedades que luego no son diagnosticadas bien y pues las mandan y ahí está la gente sufriendo, ¿no? Bueno, los factores psicosociales, ahí están, que tienen que ver con el medio ambiente, el contenido, las organizaciones, y obviamente tienen efectos sobre el rendimiento y la salud. Pues una gente que está trabajando en condiciones anómalas y que no está satisfecho, pues no rinde igual. ¿Estamos de acuerdo? Se necesita que la gente tenga ganas de ir a tu trabajo diario, y para eso hay que generar buenas condiciones y sobre todo organizacionales, ¿no? Bueno, rápido aquí ya para terminar, y esto es lo último que les quería decir. Miren, aquí estamos en un nivel en donde ya las ciencias tienen que llegar a un nivel que se llama transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Pues que ya tienes conocimientos, métodos, puedes planificar, diseñar. ¿Qué falta? Falta esto, lo que les decía al principio, o sea, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale el dolor humano? ¿Se le puede poner precio? ¿Verdad que no? Entonces, ¿un trabajador es un ser humano o no es? ¿Un campesino es o no es? ¿Verdad? Entonces, si lo estamos viendo que se está dañando y sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Falta voluntad, política, convicción de eso, ¿no? ¿Para qué? Pues para llegar a lo que la Organización Mundial de la Salud tiene 20 años promoviendo y que nunca hemos llegado, sobre todo aquí en México, a un trabajo digno. ¿Sí? Digno en todos sentidos, física, mental e inclusive económicamente, ¿sí? Para eso sirve la economía. Si la ocupan, estamos a sus órdenes ahí en Guadalajara, en el CUAD, en el Centro de Investigaciones en Ergonomía, la maestría en Ergonomía. Los que todavía no acaban la carrera, pues estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, es todo. Agradecemos la presencia del doctor Rosalío y bueno, me permito leer la constancia que tenemos para él. Por su participación en la 16ª Feria de la Ciencia, por su participación como ponente en la magna conferencia Conceptos de Ergonomía Ocupacional, Normas de Ergonomía 2016. Un aplauso nuevamente para el doctor. Gracias. Un obsequio por parte de... No, le decía a la compañera que si tiene alguna preguntita, alguna duda. Nada más tenemos tiempo para 3 preguntas. Chiquitas.
A ver, dígame. Lo que pasa es que queremos, como estamos con la grabación. Buenas tardes, yo soy el doctor Juan de Dios, estoy trabajando como médico de empresa en UNASYACAM. Entonces el interés de estar aquí era saber cuál va a ser el planteamiento de la ergonomía en la norma del 2016. ¿En qué se va a sustentar o cuál va a ser el alcance de esta norma? Mire, como ustedes vieron en el reglamento, establece que las empresas tienen la obligación de hacer la evaluación ergonómica de todos los puestos de trabajo que tengan los factores de riesgo. Pues como les decía, es raro encontrarse uno que no haya, ¿no? Entonces ahorita lo que están trabajando es cómo van a exigir la norma esa, ¿no? Porque una cosa es el reglamento y otra es la norma. La norma se está trabajando, todavía no se termina, porque se están poniendo de acuerdo en detalles, así que bueno, para posturas inadecuadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál método? ¿Cuál técnica vamos a utilizar? ¿Qué valores va a dar? ¿Y cómo se va a reportar? O sea, pero están en el desarrollo de los elementos de detalle, de cómo se va a hacer. El reglamento pues, ya está aprobado, ese no tiene vuelta. O sea, para que lo quiten de ahí, no hombre, si duró un montón en aprobarse, ¿no? Entonces va a estar difícil. La norma va a establecer solamente los detalles para los cuales… con los cuales se va a llevar la evaluación y el diagnóstico de los factores de riesgo ergonómico. Pero básicamente no se van a poder apartar de lo que les platiqué aquí, porque eso es lo que hay. O sea, a nivel internacional ya están aceptados técnicas y métodos como el RULA, el REVA, el OWASP, el OCRA, la ecuación NAIOS, ¿sí? Entonces, bueno, tienes un problema de levantamiento, bueno, pues tienes que aplicar la ecuación NAIOS. Tienes un problema de movimientos repetitivos, pues tienes que aplicar el OCRA, ¿sí? Y eso es lo que están ahorita discutiendo nomás, pero yo no le veo, vamos a decir, mucho que discutir, ¿sí? Lo que están viendo por la parte empresarial es que dicen, sí, ni cuánto nos va a costar, pero bueno, ¿cómo? ¿Y quién va a hacer las evaluaciones? Entonces, se está planteando que hay un proceso de capacitación de personas en las cuales tomen cursos de un mínimo de 300 o 400 horas. O sea, no es una especialidad, ni es una maestría, ni nada, pero nosotros tenemos la experiencia de que con 400 horas de capacitación es más que suficiente para poder aplicar esto en cualquier empresa y a cualquier nivel, ya sea en el campo, ya sea en la manufactura, ya sea en oficinas, ¿sí? Es suficiente. Entonces, simplemente están viendo quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo van a hacer y en qué técnicas se van a basar para que quede establecido y que no cada quien lo haga como quiera. Porque yo puedo evaluar movimientos repetitivos con los puros criterios de evaluación que marca la NAIOS en Estados Unidos, pero eso necesita quedar escrito para que si yo voy y lo hago así de esa manera, va otra gente y lo hace de otra manera, al final de cuentas va a ser igual, porque se trata de saber hasta qué punto es tan grave el problema. Entonces, si yo uso una técnica y otro usa otra, pero llegamos a los mismos resultados, pues está bien, ¿sí? Nosotros en la Universidad de Guadalajara propusimos que más que técnicas y métodos se estableciera el nivel de riesgo. O sea, por ejemplo, sacaron una norma que no se pueden levantar más de 25 kilos, ¿verdad? Entonces esa norma dices tú, espérame, a ver, ¿de qué se trata? ¿De evitar el riesgo de levantamiento o de qué? Porque si tú levantas 25 kilos en una forma inapropiada y con una frecuencia y una alta duración, vas a tener riesgo y alto. Entonces, no es igual decir, no se debe de sobrepasar el nivel 1 de la ecuación NAIOS o el 1,5, qué sé yo, ¿verdad? A decir, no se pueden levantar más que 25 kilos. No es lo mismo, es bastante diferente, ¿no? el criterio. Entonces, en eso están ahorita más o menos discutiendo y yo pienso que pues se van a tardar un rato, como medio año, un año, en sacar ya específicamente los detalles de cómo aplicarlo. Pero básicamente lo que les planteé aquí de cómo identificar los factores de riesgo, de cómo valorarlos, ya hay ese tipo de métodos y técnicas aprobados, ¿cómo se llama? Estandarizado, inclusive ya en algunas legislaciones como la de España, ya te dice, mira, tienes movimientos repetitivos, aplica el OCRA.
y no tiene que pasar de este nivel de riesgo que te dice el método, ¿sí? Tienes levantamiento de cargas, si se adecua a lo que te exige la ecuación de levantamiento Nayos, la aplicas. Si no, entonces es un cálculo biomecánico, ¿va? Y para saber cuánto es la compresión que te está dando en la L5S1 y ya. Pero ya le están dando muchas vueltas, pero pues yo les decía, ¿para qué le dan? No se puede imitar el hilo negro, o sea, ya están las técnicas, ya están los métodos, ya están los niveles de riesgo. Y no es para nada vergonzoso decir vamos a hacer igual que España o que Brasil o que Argentina, pues ellos se basaron en eso, y los de España se basaron en las normas o las recomendaciones que dio la NIOSH gringa o la NIOSH europea. Entonces pues es como en medicina, o sea, tú puedes darle un tratamiento para una infección estomacal a alguien y usar un antibiótico u otro, pero de todos modos va a dar resultado, ¿va? Entonces, en eso están, no sé en qué termine, pero todavía no sale. Bueno, ¿alguien más? Chin, chirin, chirin. Bueno, a comer. Sí. Gracias, muy amables a todos. Muchas gracias por su presencia.